Vamos a ver un ejemplo de un modelo lineal, ¿sí? Y cómo verlo resuelto mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. Este ejemplo que vamos a ver se refiere a un modelo de crecimiento poblacional. Entonces, tenemos el siguiente problema. La población de cierta ciudad está creciendo a una tasa que es proporcional a la población creciente en el tiempo t. Quiere decir entonces que nuestra población, representada como una función que depende del tiempo, ¿sí?, va a crecer en un ritmo proporcional, es decir, la derivada de esta tasa de crecimiento la representamos mediante una derivada, y esta es proporcional mediante una constante llamada constante de proporcionalidad a la población que está presente en el tiempo. Entonces quiere decir que la tasa de crecimiento o el aumento de los individuos que va a haber en cierta población, pues depende precisamente de los individuos que existen en esta población. Luego el problema dice que la población inicial es de 500 individuos. Entonces, esto que tenemos aquí representa nuestra ecuación diferencial. Los siguientes datos que nos da el problema nos van a ayudar a plantear las condiciones de este problema. Entonces, cuando dice que la población inicial es de 500 individuos, pues nos va a dar nuestra condición inicial. Es decir, la población en el tiempo cero va a ser igual a 500. Luego nos dice que esta población aumenta un 15% en 10 años. Quiere decir que P evaluado en 10, es decir, la población en 10 años o en el tiempo t igual a 10, debe de ser igual a la población inicial más un 15%, que es lo que esta aumentó. Entonces, esto va a ser 575 individuos después de 10 años. El problema nos pregunta cuál es la población dentro de 30 años y cuál es la rapidez de crecimiento en ese momento, en los 30 años. Entonces tenemos nosotros aquí nuestra ecuación diferencial y tenemos nuestras condiciones iniciales o nuestras condiciones o premisas. Con estos datos vamos nosotros a resolver la ecuación, ¿sí? Y mediante las condiciones vamos a crear un modelo o una representación de el crecimiento poblacional bajo estas circunstancias. Una vez obtenida esa función del crecimiento poblacional, vamos a poder nosotros determinar la población en el momento de t igual a 30, es decir, a los 30 años, y también la rapidez de esta misma población o la rapidez de crecimiento de esta población. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial dada. Esta ecuación la podemos hacer una ecuación homogénea, es decir, igualarla a 0, y nos va a quedar la siguiente expresión. Esto es una ecuación diferencial lineal. Entonces la vamos a resolver encontrando un factor integrante para la misma. El factor integrante de esta ecuación va a estar dado por e a la integral de menos k, que es lo que está multiplicando a la variable lineal de t. Entonces este factor integrante va a ser e a la menos kt. Así entonces, si nosotros resolvemos nuestra ecuación lineal, pues vamos a tener que la derivada respecto al tiempo del factor integrante por nuestra variable dependiente t es igual a 0. Resolviendo esto, vamos a tener que p es igual, bueno, la expresión que nos va a dar la población va a ser igual a t por e a la kt. Entonces, aquí lo que tendríamos es una solución general para la ecuación diferencial de crecimiento poblacional. Pero lo que nosotros queremos es aplicar las condiciones para precisamente encontrar los valores de la constante C y de la constante de proporcionalidad K.
Así aplicamos entonces la primera condición que nos daba la población inicial. La población en t igual a 0, es decir, cuando t vale 0, debe de ser igual a 500 individuos. De aquí entonces podemos deducir que el valor de la constante c es 500. Y entonces la expresión que tenemos para la población va a ser 500 por e a la kt. Para encontrar entonces el valor de la constante de proporcionalidad k, pues vamos a aplicar nuestra otra premisa, que era la población después de 10 años. Esto quiere decir que cuando t vale 10, es decir, a los 10 años, la población, con el valor de t igual a 10, debe de ser igual a 575 individuos, que corresponde a la población inicial más un 15%. De aquí entonces queremos nosotros despejar o resolver para el valor de k. 10k va a ser igual a el logaritmo natural de 575 sobre 500. ¿Sí? Despejando aquí. Esto quiere decir que el valor de k pues va a ser un décimo de este logaritmo natural, que corresponde aproximadamente a 0.01079. Como este es un número irracional, vamos a intentar dejarlo expresado así en forma de logaritmo para no tener aquí un error de truncamiento. Entonces vamos a expresarlo así. Una vez que obtenemos entonces el valor de k, pues lo vamos a sustituir precisamente en nuestra expresión p de t, es decir, en lo que nos está dando la población. Así, la población de esta ciudad se va a poder calcular a partir de la siguiente función. 500 por e a la 1 sobre 10, logaritmo natural, 175 sobre 500 por t. Esta sería el equivalente a la solución particular de nuestro sistema. Y con esta expresión, con esta función, es con quien vamos a poder calcular lo que nos pide el problema. Lo primero que se nos pregunta es cuál sería la población después de 30 años. Entonces, lo que queremos hacer pues es evaluar esta función en el valor de t igual a 30. Vamos a tener entonces 500 por e a la 1/10 del logaritmo natural y t vale 30. Al resolver esta expresión nos va a dar 760.43. Lo podemos redondear, dado que estamos hablando de personas, a 760 individuos. Quiere decir que después de 30 años, la población aumentó 260 personas para tener un total de 760 personas. ¿Sí? Lo otro que se nos pregunta, el otro dato que se nos pide es cuál es la rapidez en los 30 años, es decir, cuál es la rapidez en el crecimiento de la población. Entonces, como se nos está hablando de una rapidez, es decir, de una tasa de cambio, pues lo que tenemos que buscar es precisamente la derivada de la función de población. Entonces, si nosotros derivamos esto, es decir, p', pues tendríamos un décimo del logaritmo natural de 575 sobre 500 por 500 por el exponencial todo eso. Esto lo podemos representar, si recordamos, esto lo que nos representa es la constante k, sí, es el valor de k. Y esto lo que nos representa pues es la función de población. Entonces quiere decir que la derivada la podemos expresar como k por t. En otras palabras, la rapidez va a estar dada por la constante de proporcionalidad por la función de población. Lo que se nos pide es encontrar cuál es esta rapidez en t igual a 30. Entonces, lo que buscamos pues es precisamente
cuando t es igual a 30, esta expresión. Ahora, el valor de la función en 30 años ya lo conocemos, dijimos que eran 760 individuos. Así entonces, esta tasa de crecimiento o esta rapidez va a estar dada por K, que es 1/10 del logaritmo natural de 575 sobre 500 por el valor de la población a los 30 años. Esto nos va a dar entonces una tasa o una rapidez de 10.62 individuos o personas por año. Quiere decir que en el momento o a los 30 años de iniciada este conteo, la población está creciendo a un ritmo de 10, casi 11 personas cada año. Entonces, así es como se interpreta un problema de crecimiento poblacional y se resuelve mediante una ecuación lineal, mediante un factor de integración, un factor integrante para nuestra ecuación lineal. Y al aplicar nuestras condiciones iniciales podemos llegar a una expresión que nos permite contestar o resolver situaciones acerca de esta misma población.